Miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente. Los gritos rebotan, la vida de frente, la pelota me grita, te toca, las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí. La vida es así, y si voy a morir, moriré de primero, sabiendo que soy un guerrero. Mis padres me dieron la raza y la vida que pasa no pienso perder. En mi casa yo corro adelante, el cronómetro corre de 90 a 0. No importa, yo sé lo que quiero, persigo el balón con las manos en el corazón. Asustado me mira el portero, las manos al sol y el infierno de impacto certero. Sube la mano y grita gol, gol, oh, gol, oh, oh, sube la mano y grita gol. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Como siempre, los miércoles a las 8, aquí en Popular Televisión, llega el espacio deportivo dedicado al fútbol base gallego, Chuta y Gol. Hoy tenemos un programa dedicado al segundo memorial Manolo Carrera. Manolo Carrera era un señor ya desaparecido, descanse en paz, que trabajó mucho por el fútbol en la ciudad de Las Burgas, en Orense. Fundó el Club Carrera, que luego se fusionó con el Club Deportivo Belle. El Club Deportivo Belle, desde la pasada temporada, ha decidido crear este torneo en su memoria. Y también tenemos que destacar hoy aquí la colaboración con David como presidente del Belle y toda la directiva y padres que han colaborado en este torneo. Agradecer, reitero, la colaboración para el programa Chuta y Gol, para que hoy podamos ofrecerte aquí este torneo, como digo, Memorial Carrera. También tengo que comentar y quiero mostrar el apoyo que Chuta y Gol tiene en la ciudad de Las Burgas. Veamos. Comenzamos con Chuta y Gol. Nos mueve la pasión, fútbol de quilates, jugadas y goles 5 estrellas en Popular Televisión. Vamos a comenzar con el torneo Memorial Carrera. Es el sábado, allí jugaron varios clubes, varios equipos con el torneo Memorial Carrera, como digo, en categoría Benjamín. Vamos a ofrecerte los dos primeros encuentros de cuartos de final, que son Ribeiro Allariz y Pabellón Maceda. Estamos en el partido de Ribeiro Allariz, esta categoría Benjamín, en el torneo de Manolo Carrera en Belle. Partido inicial correspondiente a cuartos de final. El Ribeiro de amarillo y negro conduciendo ahora la pelota por banda izquierda. El opositor es el equipo de la Allariz de verde, que controla aquí el balón. Jugando en defensa, saca el peligro, recupera el centro del campo del Ribeiro. Se hace con la pelota ahora aquí el 3, que pega un patadón arriba. Llega a la línea defensiva del Ribeiro, cede al portero. Estamos con el 0-0 en el marcador. Cuartos de final de categoría Benjamín del torneo Memorial Manolo Carrera en Belle, Orense. Se acerca la Allariz. Disparó a puerta, sale la pelota afuera. Estamos en Chuta y Gol. Juega este niño de color. Aquí recupera de nuevo la Allariz. Dispara a puerta. Buena intervención del portero del Ribeiro, alejando la pelota de la portería, despejando a córner. Es un córner y ahora es una jugada que es un gol anulado a la Allariz. Es un gol anulado a la Allariz. Juega ahora aquí el Ribeiro, estamos en la segunda parte. Juega la Allariz, dentro del área, peligro para el Ribeiro. Saca la pelota como puede, la recupera, vuelve a las manos el cuero del cancerbero del Ribeiro. Jugando el Ribeiro ahora aquí, buscando portería, balón elevado alto. Estamos ya en la segunda mitad, jugando ahora aquí el Ribeiro, recupera el central de la Allariz, evita el peligro, busca portería con una volea alta, un jugador del Ribeiro. Balón sin consecuencia, al 0-0 en el marcador. No se abren las porterías, busca la Allariz contraatacar aquí con un disparo lejano.
Jugando el equipo de Rivadavia, muy bien, con calidad, asiste, llega la pelota al portero, sigue 0-0 en el marcador. Estamos en el torneo Manolo Carrera, organizado por el Belle, en categoría de Benjamín, jornada del sábado en Orense, Asburgas. Esto es chute y gol, con fútbol de quilates, emociones deportivas, jugadas y goles 5 estrellas. Ahora es aquí Iker el que consigue marcar este gol para el Ribeiro en esta jugada con picardía del delantero que nos tiene acostumbrados del Ribeiro. Alegría exaltada de este padre que salta en la banda. Victoria del Ribeiro sobre el Allariz en cuartos de final. Seguimos con el torneo categoría Benjamín Manolo Carrera, organizado por Club Deportivo Belle en Orense. Es un cuarto de final entre el pabellón habitual con su indumentaria blanca y franja verde. Juega el Maceda de rojo con la pelota número 10 a línea de fondo. Busca balón a córner, momentos iniciales del partido de cuartos de final, como digo, en categoría Benjamín. Estamos en chute y gol Popular TV, disparo con calidad buscando la portería del equipo de Maceda, que sale desviado por muy poco. Es ahora el pabellón, golpea al cuero en una falta, balón parado, se le va la pelota al cancerbero, saca el peligro el central, recupera el centro del campo del pabellón, se hace con la pelota y con el esférico ahora el Maceda, por medio de su número 10, que tiene clase este jugador, este niño, parece que promete, balón fuera. Golpea ahora, balón parado por parte del pabellón. De nuevo se le va la pelota al portero, a punto está de marcar ahí, fuera de juego. Decide el árbitro, estamos con un partido de cuartos de final. Vemos aquí la repe, cómo se le va la pelota, cómo falla, aunque era fuera de juego este delantero, este niño del pabellón de Orense. De nuevo el pabellón a la carga, sale muy bien el portero del Maceda. Padres, madres, alegría en la grada, apoyando a los pupilos en este torneo. Manolo Carrera, es el final de la primera parte. Siguen animando los padres, sobre todo las madres. Se decide a penaltis este partido. Va a hacer el primer lanzamiento el Maceda. El partido finalizó 0-0. Va a golpear desde el punto de penalti para buscar la eliminatoria. Balón fuera. Con suerte para el pabellón, un penalti lanzado por el Maceda. Es ahora este niño del pabellón que tiene toda la presión. El portero preparado, también ahora marca el pabellón. Logra el número 15 del pabellón abrir en la tanda de penaltis. Segundo lanzamiento para el equipo de Maceda. Este sí que tiene presión, pero lo ejecuta por el centro de la portería con suma tranquilidad. Un fallo del Maceda, gol del pabellón, segundo intento del pabellón, muy bien engañando al cancerbero a la parte izquierda con calidad. No se cansan estas madres. Tira Maceda ahora, golpea también y marca. Estamos en la tanda de penaltis para el paso a semifinales entre el pabellón y el Maceda de Orense. Va a hacer ahora el pabellón el tercer lanzamiento, consigue marcar y esto está ya decidido. Pasa a semifinales, el pabellón, queda fuera eliminado el Maceda. Esto es chuta y gol. Después de ofrecerte los partidos, los encuentros correspondientes a los cuartos de final, nos vamos ahora con la semifinal. Decir que había dos semifinales, vamos a ofrecerte la de jugada por el Ribeiro Independiente, la otra semifinal era Ponte-Ourense Pabellón. Como siempre, fútbol de quilates, jugada 5 estrellas, emociones deportivas en chute y gol para ti. Vamos a asistir ahora a esta semifinal del torneo del Belle, Memorial Carrera, entre el Ribeiro y el Independiente de Vigo. Va a ejecutar el saque del centro el equipo de Rivadavia. Juega el Ribeiro aquí buscando el pase a la final contra el Independiente de Vigo. Como digo, el Independiente de azul, el Ribeiro con su indumentaria habitual amarilla y negra. Busca el Independiente, balón, qué suerte ha tenido el equipo del Ribeiro en este disparo matador envenenado al poste
Qué suerte tuvo el equipo del Ribeiro, que el balón ha salido fuera de la línea divisoria de gol, con suerte. Busca el Ribeiro ahora aquí una llegada y lo consigue, es el primer gol, es gol de Jacobo, marca el Ribeiro por medio de Jacobo el 1-0, alegría mayúscula, alegría trepidante de los niños de Rivadavia, como vemos aquí Jacobo con la zurda, consigue abrir el marcador. Desolado el equipo de Vigues el Independiente, que estuvo a punto de marcar, pero no ha sido así, con suerte para el equipo de Rivadavia. Es una segunda llegada ahora también por medio de Iker, que con maestría, solvencia, como nos tiene acostumbrados, marca el 2-0. Ribeiro 2, Independiente 0. Casi está ya en la final. Como define el chico, con la cabeza levantada donde no puede llegar el portero. Iker. Es otra llegada, disparo con la zurda con el exterior, creo que es de nuevo Jacobo del Ribeiro, 3-0, el equipo de Ribeiro ya se puede decir casi, aunque falta partido, que está ya clasificado para jugar la finalísima en categoría Benjamín de este torneo del Belle. Busca el Independiente, de balón a la madera, al travesaño, sale despejado, se planta de nuevo aquí el Independiente, muy bien, muy valiente el portero del Ribeiro para salir a los pies y robarle el cuero al jugador Vigues del Independiente. 3-0 en el marcador, fútbol de quilate, jugada 5 estrellas, de nuevo el Ribeiro se planta aquí, la coloca muy bien, el portero mete la pierna, evita un nuevo gol que sería el cuarto del equipo del Ribeiro, la pone en el área desde la banda derecha, balón aquí con un poco de complicación. Es un córner que va a ejecutar el Ribeiro, la pone sobre el área, saca el peligro, le evita la recoja aquí un niño del Ribeiro, es ahora un jugador del Ribeiro, saca el peligro, de nuevo el peligro evitado por la línea defensiva del Independiente, y ahora es aquí una llegada de Teo del Ribeiro que consigue el cuarto y definitivo gol que le da el paso y alas para la finalísima del torneo Manolo Carrera, organizado por el Club Deportivo Belle. Le limpia la bota a estos mega cracks de Rivadavia, son la leche. ¡Qué gesto! Aquí tenemos de nuevo repetido este gol de Teo, el cuarto. Ahí tenemos a los entrenadores, Maquico al fondo, este hombre que trabaja por el Ribeiro, para el fútbol base de este club, al cual tenemos que felicitar por su labor deportiva y de labor humanitaria. Este es David, presidente del Belle. Final del partido, victoria del Ribeiro que se planta en la finalísima y lo va a hacer contra Pontourense. Ya no tienes excusa en Vigo para paladear un buen vino en compañía. Saborear unas tapas hechas con mimo o un pulpo en Sebre los fines de semana. Aderezado con música en vivo. Taberna da Crise, tu punto de encuentro. Calle Barcelona, 17, Vigo. Viciocon es todo un referente en Galicia en lo que se refiere al mundo de la bici, porque además de su amplio stock con más de 1000 bicis en diferentes tallas y modelos, tenemos todo tipo de accesorios y una planta dedicada al textil. Te ofrecemos también un completo servicio de taller. No le des más vueltas y súbete ya a Viciocon en Pontareas, Pontevedra y Vigo. Seguros AXA, por medio de Setrimar, Agencia Trigo en La Coruña. Le ofrece su seguro dental por tan solo 60 euros anuales. Incluye niños gratis hasta los 12 años. Es su oportunidad. Consúltanos en Setrimar, Agencia Trigo, Mato Grande, La Coruña. As Casiñas do Ribeiro. Viviendas turísticas situadas en el centro histórico de Rivadavia. Rehabilitadas con elementos naturales, dando lugar a un ambiente cálido y con encanto. El Ribeiro es magia.
es arte, cultura, senderismo, deporte, baño termal. As Casiñas do Ribeiro, Ribadavia. Prueba y volverás. Aceites Abril tiene un compromiso con la juventud para fomentar el deporte. 4.000 niños y niñas juegan ya con una misma camiseta. Con Aceites Abril siempre aciertas. Vendemos salud patrocinando el deporte. Aceites Abril. Abril todo el año. Una buena alimentación es la base fundamental para el buen rendimiento físico diario, dentro y fuera del campo. Nuestras frescas y tiernas carnes invitan. Los alimentos son una cuestión muy personal. Cada kilo carnicería, alimentación con sello de calidad. Cada kilo en confianza para toda la familia. Queres de la cociña dos teus soños? En Mascocina ocupámonos de todo. Medicións, planos, reformas, modernos, contemporáneos, rústicos. Poñemos a túa disposición o noso macroestudo. Aproveita esta promoción e desfruta dun exclusivo paseo virtual na nosa sala 3D, con máis de 30 ambientes e centos de electrodomésticos en exposición. Mascocina, a cociña que buscas. The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same. Dale a me gusta en nuestra página de Facebook. Vota los goles de la jornada. Participarás en un sorteo en nuestro último programa. Podrás llevarte esta bicicleta Gian 2013 de la tienda de Viciocon en Vigo o disfrutar con la familia completa un fin de semana en una vivienda turística de Ribadavia de la mano de As Casiñas do Ribeiro. Tendrás derecho también a un circuito termal y sus tratamientos en la Villa Termal de Presigueiro. No lo dejes escapar. Vamos a ofrecerte ya esta final del torneo Memorial Carrera en Belle, en el campo de Aseiras, en la parte alta de la ciudad de Alburgar de Orense. Final de Benjamín, es el Ribeiro contra Pontourense, un partido que promete. Vamos a presenciar la finalísima en categoría Benjamín entre el Ribeiro y Pontourense. Saludo de los dos equipos en el centro del campo y el colegiado. Esto está a punto de comenzar, esta gran final en categoría Benjamín, jornada del sábado en Aseiras, Campo del Bello. Instantánea póstuma del equipo del Ribeiro. Va a sacar de centro el equipo de Alburgas, el Pontourense. Minutos iniciales, gran final del torneo Manolo Carrera en categoría Benjamín. Finalísima entre el equipo de Ribadavia y el equipo de Alburgas. Saca un córner aquí, se evita el peligro sacando y despejando como puede el cancerbero de Pontourense. Va a golpear el cuero a balón parado el Pontourense. A punto está de irse la pelota al portero del Ribeiro, pero finalmente el balón sale afuera. Golpea arriba el portero, el cancerbero del Pontourense, buscando la pelota aquí en la línea delantera.
Recupera Pontourense, que lucha con garra y con tenacidad. El Pontourense va el número 24, intenta, lo va a intentar chutar, tira, es un gol de Pontourense. 0-1. 0-1 en esta gran final. Se adelanta el equipo de la capital sobre el Ribeiro. 0-1, gol del número 24, bien luchado, bien ejecutado por parte de Pontourense. Vamos a ver cómo se ponen las cosas para el equipo de Rivadavia, que está derrotado en esta gran final de categoría Benjamín del torneo Manolo Carrera del Bellonense. Buscando aquí el Ribeiro, está solo aquí libre de marca este chico de niño del Ribeiro. Intenta centrar, balón sin problemas, sin consecuencias, sin peligro. El árbitro aquí, vamos a ver qué pasa, porque pitó penalti. Pues sí, señor, le da con la mano. Va a lanzar el penalti el Ribeiro. Efectivamente lo hace el jugador. Marque para el Ribeiro y consigue por medio del penalti empatar el encuentro. 1-1 en el marcador. Una mano dentro del área y este es una celebración de un gol en esta gran final por parte del Ribeiro. Sigue jugando ahora aquí, no hay demasiadas jugadas que ofrecer porque fue una final muy disputada. El árbitro decide ahora pitar una falta que va a ejecutar el Ponte a balón parado. Busca portería, es un gol para Pontourense, que se pone y se adelanta de nuevo en el marcador. 1-2. Está la cosa complicada. Falta, balón parado. Es el segundo gol para Pontourense. Pierde el Ribeiro por 1-2 en esta finalísima. Vamos a ver, sigue buscando la pelota aquí este niño con decisión y fuerza del Ribeiro. La pone en el área, despeja, recupera este chico del Ribeiro, dispara. Y a punto está de empatar el partido, pero el balón sale fuera. Está la cosa negra y complicada para el equipo de Rivadavia. Vamos a ver, tiene la posesión de la pelota, la recupera aquí ahora Pontourense. Sigue el Ribeiro al centro del campo, combinando en corto como juega el Barça. Balón arriba, busca una volea con sorpresa, pero esto acaba en nada, es una ocasión sin peligro. Estamos en el fin de la primera parte, vamos al descanso. Vence Pontourense 1-2. Balón parado a favor del Ribeiro en la segunda mitad, buscando portería ya, nada más sacar de centro. Intentando sorprender, juega aquí el córner en corto el Pontourense, busca arriba bien el portero ahora del Ribeiro en dos tiempos, ataja la pelota, da seguridad y solvencia a sus niños. Córner a favor del Ribeiro sobre la portería de Pontourense. Vamos a ver, está a punto, balón, recupera aquí de nuevo el Ribeiro, busca, efectivamente, es el 2-2, gol del Ribeiro. Es creo que Iker el que empata el partido en esta finalísima. 2-2, creo que era Iker, si no ves que disculpe niño, que es que no tengo el nombre por aquí. 2-2 en esta gran final, vamos a ver qué pasa, las espadas están en todo lo alto en esta finalísima. Jugando Ribeiro al centro del campo, combina con la línea delantera, recupera aquí Pontourense, balón a la izquierda, le cierra el paso el 5, sale con fortuna, busca el disparo, balón alto. 2-2, vamos a ver qué pasa. Hay minutos para los dos equipos todavía para tener que evitar la decisión de los penaltis en esta gran final torneo Benjamín Manolo Carrera organizado por Club Deportivo Belle. Esto es Chut y Gol, jugadas deportivas, emociones, pasión por el fútbol base. Aquí en Popular TV, jugadón de este niño del Ribeiro allá, buscando, se la lleva, la encuentra, quiere marcar de espuela y el colegiado dice que hay falta. 0-0 en el marcador, señoras y señores, en la gran final de Benjamín. Buscando aquí Ribeiro por medio del número 7, busca el disparo, lo consigue, golazo 5 estrellas. Ha sido Aarón del Ribeiro el que ha conseguido el 3-2, casi ya en los momentos finales de esta finalísima. Vamos a ver si Pontourense es capaz todavía de empatar el encuentro. Emoción. Aquí Máquico que da órdenes a sus pupilos, hace cambios para que todos los niños puedan jugar. Vence el equipo del Ribeiro en esta finalísima Pontourense por 3-2. Falta muy poco para finalizar el encuentro y la gran final. Busca este niño del Ribeiro, para de intervención aquí fuera de juego, córner mejor dicho, señalizado por el árbitro. Otra ocasión de Ribeiro, balón fuera, final del partido, victoria para el Ribeiro frente a Pontourense en la gran final de Benjamín, torneo
Manolo Carrera, organizado por Club Deportivo Belle. Alegría mayúscula de los niños de Ribadavia, que celebran con euforia este triunfo. Feels warmer sleeping here alone. You know I dream in color and do the things I want. You think you got the best of me, think you've had the last laugh, bet you think that everything good is gone. Think you left me broken down, think that I'll come running back. Maybe you don't know me 'cause you're dead wrong. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes a fighter. Footsteps even lighter. Doesn't mean I'm over 'cause you're gone. What doesn't kill you makes you stronger, stronger. Just me, myself, and I. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. You heard that I was starting over with someone new. They told you I was moving on over you. You didn't think that I'd come back swinging. You tried to break me, but you see what doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes a fighter. Footsteps even lighter. Doesn't mean I'm over 'cause you're gone. What doesn't kill you makes you stronger, stronger. Just me, myself, and I. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. Thanks to you, I got a new thing started. Thanks to you, I'm not the broken hearted. Thanks to you, I'm finally thinking about me. You know, in the end, the day you left was just my beginning. In the end, what doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. Enhorabuena al Ribeiro Club de Fútbol, ese equipo de Ribadavia que ha vencido en la final de la categoría Benjamín. De la mano de gente de ese club como Maquico, que trabaja por el fútbol base, que trata a los niños con mimo. Y me gusta el Club Ribeiro y me gusta Chute y Gol. Vamos con la segunda jornada de este torneo Memorial Carrera. Es categoría pre-Benjamín. Voy a darte un Barbadas Pontourense de cuartos de final. Quiero recordarte, como siempre, que puedes participar en el concurso de Chute y Gol dándole a me gusta en nuestra página de Facebook, como siempre, Facebook Chute y Gol. Le das aquí a me gusta y entrarás en el sorteo fin de temporada, que por cierto queda muy poco. También quiero comentarte que puedes aportar, escribir, dar ideas, hacer críticas, como siempre digo, positivas o negativas, en nuestro correo electrónico chuteygolgalicia@gmail.com. Fútbol de quilates, jugadas 5 estrellas, torneo Memorial Carrera. Estamos en la segunda jornada del torneo Manolo Carrera. Es el torneo ahora del domingo en categoría pre-Benjamín. Es un partido entre Barbadas y Pontourense. El Barbadas de rojo, Pontourense de blanco con pantalón negro. Primeros inicios de este encuentro perteneciente a cuartos de final. Estamos con 0-0 en el marcador. Se abre ahora por medio de Saúl el marcador a favor del equipo del Barbadas. 1-0 frente a Ponte en categoría pre-Benjamín. Segunda jornada del torneo, como digo, del Belle. Buscando ahora aquí el Barbadas
pugna con la pelota, la recupera aquí el Barbadas. Vamos a ver qué hace este niño, conduce, penetra dentro del área, busca el disparo, parada, despejando el balón fuera por parte del portero de Ponte Ourense. Estamos en categoría pre-Benjamín. Tenemos al Cancerbero en imagen. Estas son seguidoras del Barbadas de azul, buscando ahora aquí Ponte Ourense llegar a la línea y a la portería contraria. Lo consigue por medio del número 22, busca el tiro, a punto está de empatar, llega un delantero, muy valiente y seguro el Cancerbero del Barbadas. Balón parado que va a ejecutar, la golpea el número 13 y aquí vamos a ver si es gol o no es gol. Parece que sí que es gol, es un gol, es el empate del Ponte por medio de Rubén. Efectivamente, empate 1-1 en cuartos de final. Busca el Barbadas el segundo gol y lo consigue con calidad, maestría, solvencia en un disparo lejano tipo Messi o Cristiano del número 10 que se llama Antón. Golazo 5 estrellas, un gol que tiene todas las opciones a poder ser el gol más votado del programa de esta semana. Vence el Barbadas 2-1 en semifinal a Ponte Ourense. Golazo de Antón. Busca el Barbadas ahora aquí. Balón disputado, combina jugando el balón por el suelo. Recupera aquí Ponte Ourense por medio del número 13, le sale un defensor, se lo pasa, llega a la línea de fondo, la pone o dispara al área, rozando el poste largo en este disparo del Ponte que pierde 2-1. Final del partido, así lo decide el árbitro, pasa a semifinales el equipo del Barbadas. Pabellón Monforte, Barbadas Celanova son las semifinales en categoría de pre-Benjamín jugado el domingo. Vemos ya aquí en Chute y Gol estos dos encuentros que levantan pasión. Esta es la semifinal de este torneo en categoría pre-Benjamín, segunda jornada del torneo organizado por el Bellén Orense. Es entre los equipos de Pabellón y Monforte. El Pabellón con peto amarillo en este caso, el Monforte totalmente de blanco. Juega este niño de color del Monforte, que por cierto fue elegido como uno de los mejores jugadores, el mejor jugador del torneo. Buscando ahora aquí el Pabellón, el primer gol lo consigue, es gol de Unai, abre el marcador, se abren los goles en esta primera semifinal, gol del Pabellón frente al Monforte, gol de Unai, 1-0. Estamos en Chute y Gol, con fútbol de quilates como siempre en Popular TV, jugadas 5 estrellas, emociones deportivas. Estamos ya llegando al final de la temporada, nos quedan 2-3 programas para finalizar esta temporada 2013-2014. Segundo gol ahora de Isaac para el Pabellón. Vence el Pabellón a Monforte por 2-0. En media vuelta con un gol de Caridad, sí señor, me ha gustado también este gol de Isaac. Sigue el Pabellón a la carga, buscando la portería, balón fuera. El Monforte no tiende a aproximarse en estos instantes ni lo más mínimo a la portería del Pabellón, que está tranquila y sin inquietarse. Busca el Pabellón aquí ahora buscando un disparo, pega a un defensor, engaña al portero. Es el tercer gol también de Unai, que consigue su segundo gol en esta semifinal, que en principio está para que el Pabellón de Ourense pase a la final sobre el Monforte. Una nueva llegada, buena combinación, se la cede a su compañero. Es el cuarto gol también de Isaac del Pabellón en categoría pre-Benjamín, 4-0. La cosa está más que decidida en esta semifinal. Sigue el Pabellón dominando el partido, jugando con Caridad. El equipo del Pabellón es efectivamente un tiro ahí también con Caridad y maestría. No se da todavía por satisfecho el equipo del Pabellón. Es el quinto gol de Yago. Marca el quinto gol Yago para el Pabellón. El Monforte tendrá que jugar consolación. El Pabellón tiene asegurado su pase a la gran final. Numeroso público en el campo de las Airas. Todavía una llegada más del Pabellón, a cargo también de Isaac, que consigue un hat-trick en esta semifinal, que vence el Pabellón por 6-0 al Monforte.
Esta es la otra semifinal que se está jugando en el campo adjunto. Vence el Barbadas 1-0 al Celanova. El Barbadas de rojo, el Celanova con indumentaria azul y blanca. Decir que estamos con el partido iniciado. Es la otra gran semifinal. Tenemos un finalista ya que es el Pabellón, y de aquí saldrá el otro semifinalista entre el Barbadas y el Celanova. Vence el Barbadas 1-0. Vamos a ofrecerte unas jugaditas por aquí de la otra semifinal. Se estaban jugando al mismo tiempo. Juega el Barbadas. Busca el disparo aquí el Barbadas. Intenta sorprender. Gana el Barbadas por 1-0. Buscando ahora aquí. Disparo lejano. La recupera aquí el delantero del Barbadas. El portero sale y evita una nueva ocasión de gol. Sigue el Barbadas a la carga. Buena jugada de este niño del Barbadas, que consigue el segundo gol. Es Antón del Barbadas. Barbadas 2, Celanova 0. De momento tiene asegurado el pase a la gran final para jugársela contra el Pabellón. El Barbadas, que vemos aquí en imagen. Sí, señor. Aquí juega nuestro amigo del Barbadas, el número 9, nuestro amigo Mega Crack, que tenemos aquí en imagen, que no hemos podido acatar su gol, pero saluda a la cámara. Es un jugador que también promete, amigo de chute y gol. 3-0 vence en esta semifinal el Barbadas al Celanova, y tiene asegurado el pase el equipo de la ciudad de Arburgas, el pase a la final. Ya no tienes excusa en Vigo para paladear un buen vino en compañía. Saborear unas tapas hechas con mimo o un pulpo en Sebre los fines de semana. Aderezado con música en vivo. Taberna da Crise, tu punto de encuentro. Calle Barcelona 17, Vigo. Viciocon es todo un referente en Galicia en lo que se refiere al mundo de la bici, porque además de su amplio stock con más de 1000 bicis en diferentes tallas y modelos, tenemos todo tipo de accesorios y una planta dedicada al textil. Te ofrecemos también un completo servicio de taller. No le des más vueltas y súbete ya a Viciocon en Pontareas, Pontevedra y Vigo. Seguros AXA, por medio de Setrimar, Agencia Trigo en La Coruña. Le ofrece su seguro dental por tan solo 60 euros anuales. Incluye niños gratis hasta los 12 años. Es su oportunidad. Consúltanos en Setrimar, Agencia Trigo, Mato Grande, La Coruña. Aceites Abril tiene un compromiso con la juventud para fomentar el deporte. 4.000 niños y niñas juegan ya con una misma camiseta. Con Aceites Abril siempre aciertas. Vendemos salud patrocinando el deporte. Aceites Abril. Abril todo el año. Una buena alimentación es la base fundamental para el buen rendimiento físico diario, dentro y fuera del campo. Nuestras frescas y tiernas carnes invitan. Los alimentos son una cuestión muy personal. Cada kilo carnicería, alimentación con sello de calidad. Cada kilo en confianza para toda la familia. Queres de la cociña dos teus soños? En Mascocina ocupámonos de todo. Medicións, planos, reformas, modernos, contemporáneos, rústicos. Poñemos a túa disposición o noso macroestudo. Aproveita esta promoción e disfruta dun exclusivo paseo virtual na nosa sala 3D, con máis de 30 ambientes e centos de electrodomésticos en exposición. Mascocina, a cociña que buscas. The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same. Dale a me gusta en nuestra página de Facebook. Vota los goles de la jornada. Participarás en un sorteo en nuestro último programa.
¿Podrás llevarte esta bicicleta Gian 2013 de la tienda de Viciocon en Vigo? O disfrutar con la familia completa un fin de semana en una vivienda turística de Ribadavia de la mano de As Casiñas do Ribeiro. Tendrás derecho también a un circuito termal y sus tratamientos en la Villa Termal de Presigueiro. No lo dejes escapar. Llegamos ya para ofrecerte la final, la finalísima del torneo Prebenjamín. Son dos equipos de la ciudad que han logrado el objetivo de llegar a la final. Son el Barbadas y el Pabellón, dos clubes de la ciudad de Arburgas que tienen fútbol de nivel, fútbol de quilates, jugadas 5 estrellas, como aquí en Chirrigol a través de Popular TV. Aquí no hay break, you know, mamá, da Bru, ella sintió mal. Asistimos ahora a la salida de los dos equipos que van a jugar esta finalísima en categoría Prebenjamín, organizada por Club Deportivo Belle, en la memoria de Manolo Carrera, ese hombre que trabajó durante muchos años por el fútbol en la ciudad orensana y que ahora el Belle quiere recordar cada año haciendo en su honor este torneo. Se saludan los equipos en el centro del campo previo al inicio del encuentro y las madres apoyando como siempre desde la grada a sus nietos. Va a comenzar el partido, va a sacar de centro creo que el Pabellón, estamos todavía con el saludo del árbitro, lanzamiento de manera para el centro de campo, saca del centro de campo el equipo del Barbadas que juega frente al Pabellón, los dos equipos de la ciudad orensana que se juegan en este derbi, la finalísima del torneo en categoría Prebenjamín, jornada del domingo en Club Deportivo Belle. Primera llegada es una falta que va a golpear y ejecutar ahora el Barbadas a balón parado, colocando la barrera el cancerbero del Pabellón, va a golpear el cuero el Barbadas sobre la portería del Pabellón. Se le va la pelota al portero, la recupera aquí el Barbadas, muy bien el portero que cierra el remate a nuestro coleguita del Barbadas, el número 9, listo como un gallo, remata el Barbadas de zurda, ataja la pelota del portero, creo que se llama Daniel, nuestro amigo del número 9 del Barbadas, creo que es Daniel. Vamos a ver aquí el Pabellón buscando, muy bien, jugando el número 11 del Pabellón, se planta solo ante el portero, busca, dispara, pega en el defensor del Barbadas y evita una ocasión de gol. Primera llegada con peligro del equipo del Pabellón, que saca en corto ahora un córner, queremos decir, regatea una salida, busca y consigue el primer gol en la gran final, primer gol conseguido por el Pabellón, por medio de Isaac, este niño goleador que ya marcó un hat-trick en las semifinales y ahora abre el marcador en la finalísima frente al Barbadas. Barbadas 0, Pabellón 1. Sigue jugando aquí ahora de nuevo este jugador del Pabellón, buscando sorprender, balón fuera. Estamos en la finalísima de Prebenjamín. Dispara ahora rozando el poste, colegiado dice que hay córner. Jugando el Pabellón. Final en Prebenjamín del torneo organizado por el Belle. Llega ahora aquí Unai y Isaac son los goleadores del Pabellón que consigue el segundo gol ahora Unai en esta final. El Barbadas parece que lo tiene complicado y difícil a pesar de su excelente papel jugado hasta la final, pero en la final la cosa la tiene complicada frente al Pabellón que sigue dominando el encuentro. Recorte del número 2, busca, sale un central del Pabellón, del Barbadas y evita el disparo. 2-0 a favor del Pabellón de Orense en esta final de Prebenjamín. Va ahora aquí el 12 del Pabellón, conduce mano a mano con el portero y Isaac de nuevo marca el tercer gol para el Pabellón. Complicado lo tiene el Barbadas, muy complicado, ya que tiene incluso problemas para pasar la línea de medio campo. 3-0, gol de Isaac para el Pabellón en la finalísima de Prebenjamín.
Como siempre, chute y gol los miércoles a las 8 de la tarde. Balón parado en una falta que busca el pabellón. Recupera la pelota el número 12 con la zurda, buscando. Es un nuevo gol a cargo de Joel. 4-0. Vence el pabellón. En la finalísima, el Barbadas. Yo Pescado está casi todo vendido. El partido y el trofeo y el honor de ganar el torneo de Prebenjamín lo tiene casi en la buchaca el equipo del pabellón. Estamos en el descanso. El entrenador del Barbadas dando instrucciones a los niños de la misma forma y manera que alienta el entrenador del pabellón a los niños en el descanso. Vence por 4-0 el pabellón. Estamos en la segunda mitad. Los tiempos eran de 15 minutos. Disparo con buena parada del portero del Barbadas, atrapando la pelota. Muy bien, Cancerbero. Me ha gustado esa parada. Juega aquí el Barbadas. Recupera el niño del pabellón. Juega fuera del área. Recoge aquí este niño del pabellón y consigue el quinto gol. El quinto gol ya para el pabellón. Está todo dicho, todo hablado y todo jugado. Como te decía, viendo la repe de este gol del pabellón, aunque creo que balón dentro. Que chute y gol se emite el miércoles a las 8. Tenemos una redifusión el domingo a las 8:30. La próxima semana estaremos en un nuevo torneo, dado que las jornadas de competición prácticamente están finalizadas, con algún encuentro por ahí de ascensos y algún final de copa, y nosotros estamos con torneos con aquellos clubes que colaboran o han colaborado con nuestro programa a lo largo de la temporada 2012-2013. Dispara aquí ahora del pabellón, a punto de finalizar el encuentro. Felicitar aquí, como no queda otra, al equipo del pabellón y también al del Barbadas, porque han dado todo lo que tenían dentro deportivamente hablando. Alegría aquí de los padres y madres del pabellón. Golpea aquí el Barbadas buscando el gol del honor, pero ni esto consigue tampoco. Final del encuentro, victoria y alegría merecida para los niños de Prebenjamín del equipo de pabellón, que vienen a celebrarlo con sus padres, con sus madres y con la afición del club. Enhorabuena, señoras y señores, esto ha sido el torneo Memorial Carrera organizado por Club Deportivo Belle. Solo lo puedes ver aquí en Chute y Gol. Years ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I did, and you were strong and I was not. My illusion, my mistake. I was careless, I forgot I did. And now, when all is done, there's nothing to say. You have gone and so effortlessly. You have won, you can go ahead, tell them all I know now. Shout it from the rooftops, rated on the skyline. All we had is gone now. Tell them I was happy and my heart is broken. All my scars are open. Tell them what I hoped would be impossible. Betrayal is worse. Broken trust and broken hearts. I know. And thinking all you need is that. Building faith on nothing words. Empty promises will wear. I know. But now when all is done, there's nothing to say. And if you're done with embarrassing me, on your own you can go ahead and tell them all I know. Shout it from the roof.
Aceites Abril, 50 años elaborando el aceite en Orense. Aceites Abril promociona y apoya Chute y Gol. Aceites Abril apoya al fútbol base gallego, esa firma orensana. Llegan las romerías de verano, llegan las fiestas, ferias al aire libre. Pulpo, carno caldeiro, Aceites Abril está donde tiene que estar. En la mesa, en la cocina y en el fútbol base. Y por supuesto, para ofrecerte los mejores momentos del programa Chuta y Gol. You make my heart skip, 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 skip a beat. I can't see you're not you're Boy, you turn me on. What's the point of one when we could be those tonight? You can catch a fire, burn it up inside. I just want you close, close, close. If you be the bomb, baby, I'll be your match. I'll be your spark boy, and you bring the gas. You excite me, you ignite me. Give me your touch and like me. Llega el momento para conocer el gol más votado de la semana, decir que si tú votas el gol, que como siempre al final de cada programa aparecen los goles, tienen un número en pantalla, entras en Facebook, Chute y Gol, allí tienes el vídeo de los goles. Con un número, buscas ese número en la tabla, pinchas y te da opción para participar en el sorteo que vamos a celebrar próximamente antes de finalizar la temporada de Chute y Gol 2012-2013. Este concurso puede ofrecerte y te ofrece esta bicicleta con fibra de carbono última generación de la mano de Biciocon. Puedes también llevarte un fin de semana de la mano de Ascasiñas Ribeiro, que tiene varias casas con una belleza singular y edénica en la villa de Ribadavia Orense, complementado con un circuito termal que vemos aquí, que relax, de maravilla, en las termas de Prisigueiro. Conocemos los candidatos a ser el gol más votado. El ganador de esta semana es el gol de Alex, Real Club Celta, este niño matador en el área que no perdona, este goleador del Real Club Celta, Alex, que tiene derecho por ser el gol más votado a lo siguiente: 25 papeletas que le dan opción ya para entrar en el concurso. Por un lado, puede ir a Telepizza en Vigo, a cualquier Telepizza de la ciudad de Vigo, invitar a sus padres y hermanos. Como siempre, Telepizza come y bebe sin límite por 6 euros. Llegas allí, comes y bebes y tal, hasta que te pongas morado. Ten en cuenta que al final tienes que levantarte y salir de local, que allí no puedes dormir. Telepizza apoya Chute y Gol en las calles Travesía de Vigo, calle Zamora, García Barbón, María Verdiales, etcétera, etcétera. Me gusta escuchar esta música que nos pone de fondo siempre David Calviño, este tema que promete como tema de verano. La próxima semana estamos negociando y hablando del torneo Ciudad de Pontevedra de categoría Benjamín. Decirte que aquí en este torneo, si podemos ofrecerte el próximo miércoles, que te digo 99,99% de posibilidades de que sí, participan los mejores clubes de España. Ahí juega el Atlético de Madrid, juega el Barcelona, el Celta, el Deportivo, un torneo en Ciudad de Pontevedra de nivel. Decirte que como siempre estoy muy agradecido porque me acompañes cada semana
en Popular TV para ver este espacio deportivo Chute y Gol. Ser buenos, que tengáis un buen fin de semana, muy buenas tardes, gracias por estar ahí. Chao amigos. Ese algo me encanta, siento que eres necesaria para mí. Me vuelve loco tu pelo, tu boca, tu piel, tu cintura, me vuelve loco tu pelo, tu boca, tu piel, tu cintura, seguimos acercándonos. I think I fit with her, and I don't think she knows how beautiful she is. Oh, she is. And when